Y yo quiero aprovechar para compartir un mensaje en el cual hablaremos desde un punto de vista completamente racional, con evidencias extrabíblicas, un tema que he titulado Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. Voy a compartir hoy la primera parte, y el jueves que tengo el estudio en línea de Romanos cada semana a las 8 de la noche por Facebook, voy a hacer también una pausa y voy a compartir la segunda parte para que aquellos que quieran seguir aprendiendo se conecten o vean después el mensaje que se queda grabado el jueves a las 8 de la noche. Esto porque mucha gente piensa que Jesús es un invento de Roma. Seguramente has escuchado, has leído que hay personas que dicen que Jesús ni siquiera existió y que Roma, para tratar de manipular a la humanidad a través de la religión, en el 312 inventa el cristianismo y a la persona de Jesús. Algo totalmente descabellado, no solamente desde un punto de vista bíblico, sino histórico. Y algunos un poquito más cuerdos, entre comillas, porque también es descabellado como lo veremos, pero no tan fumados como este primer grupo de personas, reconocen que Jesús existió. Algo que, dicho sea de paso, están de acuerdo todos los historiadores seculares serios, y esto incluye aún a los historiadores ateos. Algunos de ellos dicen: yo no creo que Jesús haya sido Dios entre nosotros, no creo en su resurrección, pero no puedo negar desde un punto de vista histórico que es un personaje que en realidad pisó esta tierra hace 2000 años. Lo que mucha gente dice es que existió, pero que no era considerado como Dios, que los primeros cristianos ni siquiera predicaban su resurrección, que esto fue una añadidura de Roma en el 325, cuando en el concilio de Nicea, a través de una votación muy reñida, dicen algunos, se inventaron que Jesús era Dios para manipular a la humanidad. La Biblia nos manda en Judas 1:22 que aquellos que tienen dudas, nosotros hagamos lo posible por convencerlos. La Biblia nos manda en 1 de Pedro 3:15 que presentemos, que estemos preparados más bien para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Di conmigo: razón de la esperanza, lo cual significa que nuestra esperanza no va en contra de la razón o no es irracional. La fe, por ahí alguien dijo un día, es ciega. Entonces mucha gente piensa que esto es creer en Dios, decir: pues tomé la decisión, no sé ni por qué, ni me consta, ni estoy seguro, la verdad quién sabe, quizá no lo sé, pero bueno, pues es que la fe es ciega, hermano. No, esto no es algo bíblico. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro, completamente convencido de que lo que creemos que está por venir, vendrá, que lo que la Biblia dice que ocurrió, ocurrió, y que lo que no vemos en el mundo espiritual, que la Biblia dice que existe, en verdad existe. Y cuando alguien quiere evidencias, Dios no está peleado con presentárselas. Es verdad que Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados aquellos que creyeron sin ver, pero también vemos en la Biblia ejemplos de personas que cuando pidieron alguna respuesta, Dios se las dio. Juan Bautista, por ejemplo, después de presentar a Jesús públicamente como el Mesías, es encarcelado y duda acerca de él, y envía a preguntar si era él o esperaban a otro. Pregunta: ¿qué respondió Jesús? ¿Condenó a Juan? Jesús dijo: ¿cómo es posible, aleluya, que el pagano de Juan esté preguntando estas cosas? Si él me presentó públicamente como el Mesías, ahora díganle que por su incredulidad arderá en el infierno por los siglos de los siglos el pagano, para que se arrepienta. No, Jesús le manda a responder a Juan: díganle a Juan las cosas que suceden. Los ciegos ven, los sordos oyen, mudos hablan, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, y muchos milagros ocurrían. Y entonces Juan, ojo, no es que creyó, pero sí es que eso lo ayudó a fortalecerse en la fe. Que quede bien claro que las evidencias no van a hacer que la gente crea. El propósito de este mensaje no es convencer a nadie, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Un día un hermano, un amigo me dijo: Jesse, te voy a presentar a mis dos amigos para que los conviertas. Le dije: ¿en qué quieres que los convierta? ¿En sapos o en qué los voy a convertir? Yo no soy chamán, yo solamente predico la palabra. El Espíritu Santo es el que convierte.
pero las evidencias ayudan muchas veces a que gente honesta que tiene muchos prejuicios sea liberada de esos prejuicios, para que entonces su corazón reciba la palabra y en algunos de ellos quizá la palabra pueda dar fruto. Lo conocemos como preevangelismo, que es el equivalente a que si tú vas a sembrar la tierra, antes de sembrar la tierra, ¿qué tienes que hacer? Arar la tierra, para que la tierra no esté dura. Si hay escombros, si hay piedras, si hay espinos, lo tienes que quitar para que la semilla caiga. Y entonces, si es buena tierra, dará fruto. Pero si tú la avientas sobre un montón de escombros, ni siquiera va a caer en la tierra. Muchas veces hay gente que no quiere creer y que busca cualquier pretexto para rechazar a Cristo, para rechazar a Dios, porque lo que realmente no quiere es someter su vida y arrepentirse y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no es este el caso, que como Pablo persiguen el cristianismo porque están sinceramente equivocados. Quizá porque tuvieron influencia de padres ateos, porque pasaron desde pequeños una experiencia muy desagradable con la religión, porque fueron tropezados en algún momento de su vida por el sacerdote o por el pastor o por sus propios padres que vivían alguna religión el domingo, pero que eran los más grandes hipócritas de lunes a sábado, y entonces sin darse cuenta un conflicto con el hombre lo mezclaron y lo convirtieron en un conflicto con Dios. Muchos de ellos tienen algunas ideas, y esas ideas tienen que ser aclaradas para que reciban la palabra con un equilibrio, sin ninguna inclinación ni a favor ni en contra. Y es la intención de este mensaje, que si tú estás pasando tiempos difíciles y como Juan tu fe se está tambaleando, hoy sea fortalecida, y al mismo tiempo que, como la Biblia nos manda, estemos preparados para presentar defensa, y que si alguien te hace preguntas, tú sepas responder, porque muchos cristianos, por su apatía espiritual, por no estudiar la palabra, cuando alguien les pregunta algo, ¿qué es lo que hacen? Simplemente los mandan al infierno. No es esto correcto. No puedes mandar al infierno a alguien si ni siquiera lo has predicado. Predícale, si no se arrepiente ya lo mandas al infierno, pero no antes. No es cierto, que sea Dios el que lo mande, ¿verdad? Nosotros no podemos agarrar, dudaste, incrédulo, pagano, cuando a lo mejor, como Pablo, tiene dudas sinceras y necesita que la luz de Cristo le resplandezca para entonces corregir su camino. Así que vamos por partes. Punto número 1: ¿Jesús en verdad existió o fue un invento de Roma? Olvidémonos ahorita de su resurrección, olvidémonos de si era Dios hecho hombre. Simple y sencillamente hablemos de Jesús como un personaje histórico. ¿Lo es o no lo es? Mucha gente piensa que es un invento de Roma, como si fuera tan fácil, porque ignoran que en la historia antigua de la humanidad, si bien no tenían como hoy teléfonos celulares para grabar a alguien y subirlo a Facebook, y no podíamos tener la evidencia que a lo mejor hoy algunos esperarían de Jesús caminando, videos de sus enseñanzas, la gente en esa época sí tenía otras formas de comprobar las verdades históricas. La Biblia enseña que Jesús, cuando llamó a los 12, los llamó para que le fuesen, ¿quién se acuerda?, testigos, porque la historia se escribía a través del testimonio de los testigos presenciales de los hechos. Por eso Jesús no llamó a 1, a 2 o a 3, llamó a 12. Por eso Jesús, según 1 Corintios 15, Pablo dice que se le apareció resucitado, primero a quién, a las mujeres, luego a los discípulos, a Santiago, Jacobo su hermano, luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. De eso hablaré el jueves, de la evidencia de que hubo miles de personas o cientos de personas inicialmente que lo vieron resucitado, y al último Pablo dice, como un abortivo me apareció a mí. Pablo en este contexto dice: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si Semana Santa son solo vacaciones y Jesús no resucitó, ni siquiera existió, estamos todos perdiendo el tiempo. Dice la Biblia: comamos y bebamos, aleluya, aleluya, que cada quien se agarre la suya, porque mañana moriremos. Pero si Jesús resucitó, tenemos entonces que pensar seriamente en qué tipo de vida estamos llevando, porque cuando termine esta vida, según la Biblia, eso no es el final, es apenas el comienzo de lo que viene, para bien o para mal. Para algunos vida eterna, para otros condenación eterna, de donde creo que no podemos tan solo tomar a la ligera y decir: yo no creo que haya existido. Es que me llegó un correo de una página que se llama odioaloscristianos.com.
Y el bloguero es un adolescente que leyó 2 libros, que tiene un maestro ateo amargado y ahí está publicando lo que le enseñaron. Y quiero decirte que ni siquiera los historiadores serios, seculares, ateos, dudan de la historicidad de la persona de Jesucristo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay personaje de la historia antigua de la humanidad que esté también atestiguado bibliográficamente como la persona de Jesús. De modo que decir no creo que Jesús haya existido es poner en tela de juicio toda la historia antigua de la humanidad. Porque si no creemos en Jesús, tampoco podemos creer en nada ni en nadie más que haya ocurrido, que haya existido antes de Jesús. Tenemos que entender, querida familia, que si bien hace 2000 años no tenían iPhone, ni iPad, ni se estudiaban la palabra por internet y tenían reuniones por Zoom y redes sociales, tampoco eran cavernícolas. No era gente a la cual Roma pudo haber llegado y decirles: Jesús existió, murió y resucitó, Él es Dios, adórenle. No eran cavernícolas con un garrote. Oh, Jesus is the Lord, uca, uca. No, hay historias que nos cuentan que si alguien retenía alguna versión polémica de algún evento hasta la muerte de los testigos presenciales para sacarla a la luz, se consideraba tan sospechoso su caso que no aceptaban el testimonio. Por eso que es importante, ¿verdad?, cuando estudiamos, darnos cuenta que hay testimonios de testigos presenciales a una época muy cercana después de la muerte de Jesús. Jesús no pudo haber sido inventado por Roma, porque para esto Roma habría requerido una máquina del tiempo. Para viajar al pasado 200 años antes del 312 y sembrar documentos bibliográficos en la historia de la humanidad de supuestos testigos que hubieran visto a Jesús, para que al avanzar el tiempo 200 años después, al llegar al 312, presentaran a Jesús como un personaje histórico con respaldo bibliográfico. Porque resulta que no solamente tenemos las Biblias que leemos en nuestras casas, sino que hay 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, al día de hoy, bibliográficamente, 3 tipos de evidencias que confirman la historicidad de Jesús. 1, manuscritos de la Biblia que nos presentan a Jesús tal cual hoy la Biblia nos los presenta. No es cierto que la iglesia primitiva no creía en su resurrección, porque tenemos manuscritos de la Biblia del 100 después de Cristo, 200 años antes de Roma, donde ya los cristianos escribían y se presentaban en estos documentos de la Biblia a Jesús tal cual hoy lo conocemos. Ellos creían en la resurrección. Por aquello de que algunos creen todas las teorías de la conspiración y puedan pensar fue un complot de la iglesia. Y bueno, tenemos 2: los documentos de los primeros líderes de la iglesia que enviaban a otras iglesias sus cartas, sus escritos, sus sermones, como les quieras llamar, citando las escrituras, y en esas citas podemos ver que se presentaba a Jesús tal cual hoy la Biblia nos lo presenta. Pero tenemos en tercer lugar mi grupo favorito de evidencias, que son más de 20 autores extrabíblicos, no cristianos, perseguidores del cristianismo, que en sus escritos conspiraban contra el cristianismo, se mofaban del cristianismo, describían las actividades de los primeros cristianos, y en esa descripción ellos mencionaban su creencia en Jesús como un personaje histórico del cual no dudaban que había muerto y del cual afirmaban los primeros cristianos creían que había resucitado. Es impresionante la sabiduría de Dios, su soberanía, porque todo esto que se escribe en contra de la iglesia, que la iglesia no entendió estas conspiraciones en contra de ellos, Dios preserva estos documentos para que 2000 años después, aquello que se forjó como una espada contra la iglesia, hoy es una espada a favor de la iglesia, porque es evidencia histórica de que Jesús no es una leyenda, que en verdad existió, que en verdad Juan 3:16 amó Dios de tal manera al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De igual forma, cuando algo se escribe en contra tuya, descansa en la verdad de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y siéntate a descansar y esperar en Dios y ver cómo aquello que se trató en contra tuya, que complotearon, que conspiraron contra ti, Dios lo encaminó a tu favor.
Tú solamente ocúpate de amar a Dios y deja que Él encamine todo a favor tuyo, como lo hizo con los hermanos de José. Tú puedes buscar, y yo por ahí tengo una serie que se llama Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, más de 27 horas de enseñanzas. Tengo en esa serie los archivos que daba yo a los discípulos que la tomaban, de los resúmenes en Word, donde vienen cada uno de las citas o muchas de ellas, pero te voy a contar un poquito acerca de alguno de ellos por si tú los quieres buscar. Hay mucho material, ¿verdad? Hay muchos libros. El de Más que un carpintero de Josh McDowell es pequeñito y tiene muchísima información, pero algunos de estos nombres son Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, Plinio el Joven. Ya sé que muchos de ellos tienen nombres regachos, pero yo, ¿qué quieres que hagas? Si así les puso su mamá, nada más no le pongas así a tus hijos, ¿verdad? Porque imagínate, Macrobio a desayunar y Herocles. Entonces, no sé por qué les llamaban así, pero fueron algunos de sus nombres. Todos ellos hablan de Jesús como un personaje histórico. De modo que si Roma hubiera querido inventar a Jesús, habría requerido una máquina del tiempo en el 312 para armar el plan, viajar al pasado, porque estos autores son 200 años de Cristo, sembrar evidencia pseudohistórica que hablara de un supuesto Jesús, para que al volver al futuro 200 años después la gente dijera: oh sí, Jesús existió, porque aquí está toda esta evidencia histórica. De modo que cuando alguien se burle de ti, te diga: ay, ¿a poco tú eres de los tontos que creen en Jesús? Dile: sí. ¿Y a poco tú eres de los tontos que creen en la máquina del tiempo? Porque o aceptamos la existencia histórica de Jesucristo, o aceptamos la existencia histórica de la máquina del tiempo en el 312. No tienes una tercera opción, no la hay. Pregunta: ¿qué es más irracional? ¿Qué es menos probable? ¿Qué es más lógico? Nos comenzamos a dar cuenta que hay mucha gente que no cree porque no quiere creer. Su problema no es falta de evidencias. Jesús levantó muertos y lo crucificaron, no porque no vieron, sino porque no oyeron, cerraron sus oídos. Hay personas que quieren seguir transando, que quieren seguir viviendo una vida inmoral, que quieren seguir dañando a los demás, y es por eso que van a preferir creer cualquier tontería, por absurda que suene, antes que reconocer a Dios en sus vidas. Porque lo que no quieren es eso, entregarle sus vidas y rendirse a Él. Porque evidencias para aquel que quiera, las hay. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero bien dice Pablo en Romanos 1: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y al rato que te siga contando vas a darte cuenta del nivel de necedad. Te quiero leer un par de ejemplos de estos autores y los voy a leer textualmente para no parafrasear. Evidentemente lo que voy a leer es la traducción, porque ellos no hablaban español. Tácito es un historiador romano del primer siglo. ¿De qué siglo? Estamos hablando mucho antes de que Roma siquiera pensara en adoptar el cristianismo como su religión oficial. En su obra Anales de la Historia, en el contexto donde está hablando del gran incendio del cual algunos culpan al emperador Nerón, él dice lo siguiente: para librarse del incendio, o del reporte más bien, hablando del incendio, Nerón afirmó la culpa e infligió las torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones, que el populacho llamaba cristianos. Fíjate cómo habla despectivamente de ellos. Y esto confirma lo que dice Hechos 11:26, que es la gente en Antioquía la que comenzó a llamar a los discípulos como cristianos, porque dicho sea de paso, originalmente no se les llamaba cristianos, se llamaban entre ellos discípulos, del griego mastés, que significa alumnos, y a los discípulos la gente les comenzó a llamar cristianos, pero originalmente el término cristiano no existía. No tenemos nosotros una religión, es una relación con Dios en la cual somos sus discípulos. Cuando yo le pregunto a alguien: oye, ¿y tú cómo te discipulas? No, pues yo nada más voy el domingo a la iglesia, pastor. Bueno, perdón que te lo diga así de claro, pero bíblicamente tú no podrías ser catalogado como cristiano,
¿Por qué no? Porque originalmente esto que tú mencionas no existe. Originalmente eran discípulos y a los discípulos se les llamó cristianos. Decir que soy cristiano pero no discípulo es como decir, mira lo que vio el ciego, lo que dijo el mudo y lo que oyó el sordo. Es una contradicción de términos, es algo que no existe. En la Biblia el discípulo era cristiano y el cristiano implícitamente era el discípulo. De modo que hablar de un cristiano que no es discípulo es hablar de algo que yo no sé cómo explicar porque no lo encuentro en la Biblia. Vuelta con el de al lado y dile, se te cayó el cantón. Bien serio se quedaron muchos, ¿verdad? No es para que se llenen de carga y de culpa, es para que comiencen a buscar de la palabra, a leerla en casa. No es que tienes que estar todos los días aquí en la iglesia porque tampoco es bíblico, ¿verdad? Ni siquiera para el pastor según 1 Timoteo 3 es correcto. Pero sí tenemos que aprender de la palabra y tenemos que estudiar y tenemos que estar alimentándonos de ella, porque es la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino. Por eso a mucha gente las cosas le salen mal, no porque Dios le esté castigando, sino porque es como andar en un lugar que no conoces sin GPS, te vas a perder. Es un mundo difícil y sin la luz de la palabra tomaremos decisiones incorrectas. Volviendo a la cita de Tácito, hablando de Nerón, dice: Cristo, el originador del nombre. Fíjate cómo habla de él como un personaje histórico. No dice, y alguien que dicen que se llamaba Jesús que nadie conocía, tan rechiflados. Cristo, el originador del nombre, sufrió la pena capital, afirma este hombre, durante el reinado de Tiberio en mano de uno de sus procuradores. Y adivina quién menciona, tal cual la Biblia lo hace: Poncio Pilato. Surgió así una superstición muy engañosa. Así hablaban de la resurrección, predicada así por el momento, no solo en Judea, la primer fuente del mal. Habla de esta predicación como algo negativo, sino aún en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Él menciona lo que Jesús enseñó en Hechos capítulo 1: prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la historia secular extrabíblica cuenta que la Biblia llegó a Roma, y de Roma, capital del mundo, llegó a todo el mundo. Luciano, que es un escritor griego del siglo II, que tiene algunas obras sarcásticas criticando al cristianismo, dice en La muerte del peregrino, en Death of Peregrine, lo siguiente. Se le cita y menciona a Luciano: los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy. Es el distinguido, dice él sarcásticamente, personaje que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. Estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que son inmortales, lo cual explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos. Su legislador original impuso sobre ellos que todos son hermanos desde el momento que se convierten. Niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado y viven de acuerdo a sus leyes. Concluye Luciano diciendo que todo esto lo tomaban ellos por fe, con el resultado que despreciaban por igual las cosas terrenales, que las consideraban meramente como propiedad común. El doctor Norman Geisler hace una lista de todos los eventos que podríamos conocer si no existiera la Biblia acerca de la vida de Jesús, y solamente con los escritos griegos, judíos y samaritanos y romanos del primer siglo, escúchame, podríamos reconstruir toda la vida de Jesús. Si se perdieran todas las Biblias del mundo y todos los manuscritos de la Biblia, si bien quizá no recuperaríamos todas sus enseñanzas, podríamos recapitular toda su vida solamente con literatura extrabíblica del primer siglo. De modo que decir, no creo que Jesús haya existido, es decir, no creo en nada. Jesús, número uno, existió. Hazle como quieras, no se puede negar. Que no aceptes que sea Dios, que no creas en su resurrección, ahorita lo hablamos. Pero creo que todos creyentes, aún musulmanes, judíos, dicen: no creo en él como el Mesías, pero reconocen que fue un maestro y dicen ellos un gran profeta. Pero decir no existió es absurdo. ¿Cómo va a decir un judío no existió si caminó en su tierra durante 33 años? Y con tanta evidencia histórica, ellos reconocen. Ahora, no creen que es el Mesías esperado por sus temas, pero tampoco dicen es un invento de un grupo de locos. ¿Quién es? No, nadie en su sano juicio negaría la existencia histórica de Jesús.
Y los historiadores serios, escucha esto, inclusive reconocen que sus discípulos estaban convencidos de que Jesús había resucitado. ¿Por qué el historiador está tan convencido? Porque él dice, ok, número uno, hay evidencia histórica de su existencia. Número dos, como lo veremos, hay evidencia histórica del martirio que sufrió un grupo de seguidores por seguir a Jesús. Concluyen los historiadores, si esta gente dio su vida por él y no ganaba nada, como lo veremos, es porque esta gente tuvo que haber estado convencida de que resucitó. Esto no lo niega la gente seria, pero ellos dicen, es lo que ellos creían, pero no resucitó. ¿Por qué no creen que resucitó? Porque implica creer en un hecho sobrenatural y aceptar a Dios en sus vidas, como te lo decía. Entonces, lo que hacen ellos es buscar teorías alternas a la resurrección para explicar por qué los discípulos, si Jesús no resucitó, creían que había resucitado. Cuando tú escuchas estas teorías desde un punto de vista neutral, imparcial, supongamos que tú estás en una isla y te están contando por primera vez de estos eventos y tú tienes que dar tu veredicto. Te darías cuenta que cualquier otra justificación para explicar por qué ellos creían en la resurrección, que no sea la resurrección, no tiene pies ni cabeza. Te resumo las tres menos descabelladas, y si así están las más cuerdas, imagínate cómo estarán las demás. Número uno, la teoría de la alucinación. ¿La han oído o no? No dije que se han alucinado, dije que se han oído de la teoría de la alucinación, ¿verdad? Porque algunas voltearon a ver al marido. Sí. Todos los discípulos alucinaron con ver a Jesús resucitado al mismo tiempo. Estos más de 500 de los que habla Pablo en 1 Corintios 15 existieron, pero no es que lo vieron, alucinaron. Gente que estudia la conducta humana, el pensamiento humano, el cerebro humano, concluye que no puede haber alucinaciones grupales al mismo tiempo en el mismo lugar, que las puede tener cada quien de forma independiente en diferentes momentos, pero no pudieron decir todos, 1, 2, 3, alucinemos. ¿Ya lo viste, brother? Resucitó, ¿verdad? No se puede. Cientos de personas no pudieron haber tenido a la vez la misma alucinación, de modo que para aceptar la teoría de la alucinación, según los estudiosos de la mente humana, se requiere estar alucinado. La segunda es la del intercambio. Camino al monte de la crucifixión, Jesús se cambió con Judas, y al que mataron fue a Judas y nadie se dio cuenta. 3 días después Jesús sale de su escondite fingiendo estar resucitado y se los chamaqueó a todos. Después de haber pasado uno de los procesos de tortura más, ¿cómo le podemos llamar? Más crueles que ha conocido la historia de la humanidad, de tener la cara desfigurada, se intercambia con un Judas intacto y nadie lo vio. Ni aunque hubieran sido gemelos, esto tendría sentido. Pero no había nada en común entre ellos dos, se intercambian, uno todo ensangrentado frente a la vista de la multitud y nadie se dio cuenta. Y al que mataron fue a Judas y nadie se dio cuenta. ¿Tiene estos sentidos? Seamos honestos. Y la tercera, que es la que más aceptan, yo le llamé la teoría del Superman, porque concluyo que si no era Jesús, era Superman. Pero un hombre común y corriente no pudo haber sido. Esta teoría dice que Jesús sí pasó el proceso de crucifixión, pero que no se murió, que quedó malherido y a los 3 días fingió haber resucitado. Los médicos que han estudiado desde un punto de vista clínico, como el doctor Meterel, el proceso de la crucifixión, que eran, en resumidas cuentas, 39 latigazos en la parte posterior, en la espalda, con un látigo que tenía bolas de metal, tiras de cuero y huesos afilados para que al hacer ¡pras! Se incrustar en la espalda de la víctima y al jalar desgarraras de tal forma que, según Eusebio, historiador secular no cristiano, las entrañas de las víctimas muchas veces quedaban a la vista de todos. Le traspasaban con una corona de espinos de 8 a 10 centímetros aproximadamente todo el cráneo. Cargaba la parte transversal de la cruz sobre sus hombros, caminando hasta el lugar de la crucifixión. Le traspasaban con clavos las manos a la altura de la muñeca. No creas que es aquí a la palma de la mano, como el Cristo de Iztapalapa, que le ponen un alfiler y está chillando.
le traspasaban los pies juntos a la altura del tendón de Aquiles. Dicen los médicos que el dolor es el equivalente a que, ¿te acuerdas cuando te pegaste en el huesito de aquí del codo? Pero ¡ay! Como si te hubieran dado un balazo porque te diste en el nervio. Es la explicación de por qué duele tanto. Es como si tomaras con unas pinzas ese nervio y le dieras vueltas y vueltas y vueltas hasta triturarlo por completo. No había comido, no había tomado nada. Un hombre común y corriente que pasa este proceso y que no se muere en la cruz, no se puede levantar a los 3 días por su propia cuenta. Lo que dicen los escépticos es que algo que hubiera requerido semanas en terapia intensiva y reposo para recuperarse, Jesús lo soportó. Y 3 días después, en las vendas que estaba envuelto y embalsamado, pero ungido con aceites, lo cual las comprimía más, él, al más puro estilo de Marvel, ¡pum!, las rompe. Al despertar, se levanta por su propia cuenta, con los pies destrozados, recuérdalo, con sus muñecas totalmente lastimadas, mueve una piedra que tuvieron que poner entre varios hombres. Enfrenta a la guardia romana y a la guardia del templo armados con palos y espadas, y a todos los derrota como si fuera un super saiyajin. Camina kilómetros fingiendo haber resucitado frente a todos sus discípulos, y días después asciende volando al cielo. Si no era el Mesías resucitado, era Superman entre nosotros. Un hombre común no pudo haber hecho esto. Y estas son las teorías que la gente seria cree, porque lo contrario implica creer. Jesús resucitó. ¿Hay evidencias de esto? ¿Me crees si te digo que la respuesta es sí? Y que además son muchas. Y no puedo en el tiempo que tenemos ser exhaustivo, pero veamos algún ejemplo y el jueves continuaremos, como te dije. Una de ellas tiene que ver no con lo que se dice de él, sino con lo que se dice de sus discípulos. ¿Te acuerdas de lo que leímos hace rato de Luciano? Que ellos, dice, por eso, como estos locos creen que resucitó, por eso no les importa la muerte. No era como los de hoy. Mucha gente religiosa que cuando viene la muerte, en vez de entender que no es el fin, que es el principio, se enoja con Dios. ¿Por qué? Pastor, ore por mi abuelita para que Dios la sane. ¿Qué edad tiene su abuelita? 98 años y el Señor se la quiere. No inventes. ¿Que va a competir contra Matusalem a ver quién gana? ¿O cuál es la idea? Tarde o temprano tenemos que morir. Algún día a todos se nos va a caer el cantón. De COVID, de un resbalón, de un balazo, de un choque, de un infarto. Pero no somos humanamente inmortales. La buena noticia es que para el que ha creído en Jesús, el día de la muerte no es el final, es apenas el principio de todo lo que viene. Y por eso cuando Pablo habla acerca de los que estaban tristes porque habían perdido seres queridos, en 2 de Tesalonicenses 3 les dice: hey, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, no mueren, pero están dormidos, como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Y no una esperanza hueca, vana, religiosa, fanática. No es de que, como mucha gente dice, ¿no? Es que se creen estas historias para aferrarse a la idea de la vida eterna. No, Pablo menciona que esta esperanza está basada en la resurrección histórica de Jesús. Y que si creemos que Él murió y resucitó, así también lo hará juntamente con nosotros. Porque cuando Él resucitó, Él dijo: señores, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no 70 años más, es vivirá eternamente por los siglos de los siglos de los siglos. Esta es nuestra esperanza. Ahí tiene que descansar nuestra fe. Volviendo al punto, hay documentación histórica extrabíblica que confirma que los primeros cristianos sufrieron persecución y hasta la muerte por su fe en Jesús. Tenemos, además de los ejemplos que te mencioné hace rato, la correspondencia entre Trajano y Plinio, el joven historiador y colaborador del gobierno romano. En esta correspondencia que hoy ha salido a la luz, se informan mutuamente de la actividad de los primeros cristianos.
Y le dice el emperador que se les podía perdonar si daban muestras de arrepentimiento de su fe en Jesús, negando al sabio crucificado o adorando a alguno de los dioses de Grecia, que si no lo hacían tenían que ser castigados. La Biblia no nos cuenta qué pasó con los 11 discípulos originales haciendo a un lado a Judas. Es la historia secular la que nos cuenta que cada uno de los 12 murió martirizado por su fe en Jesús. La Biblia habla de esta persecución, la historia la confirma. Ahora mi pregunta es, ¿quién daría su vida por un farsante? Muchos pueden decir, oye, hoy hay cristianos que darían su vida por Jesús y no les consta que resucitó. Oye, los musulmanes dan su vida por Alá, entonces también Alá resucitó. No te me equivoques. Hay una gran diferencia entre el primer grupo de cristianos que dio su vida por Jesús y nosotros los musulmanes o cualquier grupo de personas en toda la historia de la humanidad. Nosotros daríamos la vida por un mensaje que recibimos. Los musulmanes dan su vida por un mensaje que creen que Mahoma recibió de Alá. Los primeros discípulos no dieron su vida por un mensaje que recibieron, dieron su vida por un mensaje que ellos escribieron. A ellos no les dijeron Jesús resucitó, ellos son los que les contaron que había resucitado. ¿Me explico o no? De modo que si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos. Y mi pregunta es, ¿por qué dar tu vida por un farsante? Por un charlatán mentiroso que te dijo que era Dios entre los hombres, que iba a resucitar y que no lo hizo y que te engañó. Quizás si ganas algo, como hoy hay mucha gente corrupta, hay ateos en el púlpito, hay gente que no usa la Biblia, que cuenta sus historias como si fueran más importantes que lo que Dios tiene que decir, que hablan más de ellos que de Jesús y que de la Biblia. Pablo dijo en los últimos tiempos, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Cuidado donde no te prediquen la Biblia, porque ahí no están siguiendo el cristianismo bíblico. Ni siquiera es cristianismo, es una secta. Estos hombres no es de que es que se enriquecieron, no, perdían todo. Su reputación, sus bienes, su familia, su casa, su empleo, su vida. Entonces, tiene la espada al cuello por causa de una mentira que tú inventaste, que además no te deja nada, que supongamos inventaste por compromiso moral con ese buen amigo tuyo y para que no lo consideren un charlatán y que su memoria se mantenga limpia, te inventaste todo esto que no te ha dejado nada. Y te dicen, puedes salvar tu vida reconociendo que todo es mentira. ¿Quién en su sano juicio diría, mátame? No lo voy a negar. ¿Quién puede, como dice Hechos 2 que dijo Pedro, haz lo que quieras conmigo? No voy a obedecer a los hombres antes que a Dios. No puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Hay gente que da su vida por mentiras que cree que son verdades. Hay gente que daría su vida por mentiras que le dejan algo. Pero ¿quién daría su vida por una mentira sabiendo que es mentira y que además no te deja nada? Quizá un loco por ahí, pero cientos de personas, como nos los cuenta la historia secular. Familia, solamente hay una explicación cuerda a todo esto. Esta gente dio su vida antes que negarle, porque estaban completamente seguros que Jesús había resucitado. La única explicación racional es que ellos lo tuvieron que haber visto con sus propios ojos. Y dijeron, este hombre venció a la muerte y al pecado, por eso no me importa que me quites la vida, porque sé que tengo la certeza de la vida eterna, no por una promesa hueca, sino porque me consta que Jesús resucitó. Y la vida de estos mártires confesando a Jesús antes que negarle es una de las evidencias históricas más grandes y fidedignas que Semana Santa no es una leyenda, que es un evento histórico, que recordamos, no un invento de Roma, sino que un hombre llamado Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, dejó su trono y se hizo semejante a los hombres, caminó en nuestro lugar, cumplió con la ley que tú y yo no pudimos cumplir y dio su vida en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Pero no se quedó ahí. A los 3 días, y esta es una verdad histórica, Él venció a la muerte. Él se levantó de entre los muertos. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte y al pecado y nos dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y estas promesas no son huecas, no son religiosas ni fanáticas, son promesas históricas. Tú y yo, por la obra de Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. No tenemos la menor duda de que así es, de que la muerte no es el fin, es apenas el comienzo de todo lo que viene. No tenemos mucho tiempo por el aviso que di, pero quiero contarte una más. Y es un descubrimiento arqueológico interesantísimo que se llevó a cabo en 1878, que se le conoce como el enlosado de Nazaret. Es un decreto de Claudio, no el que le hacía, oye hijo, ese es el gallo Claudio, sino el emperador romano que gobernó del 41 al 54 después de Cristo. Este decreto decía que ninguna tumba tenía que ser husmeada ni los cadáveres removidos del lugar, lo cual es totalmente comprensible. ¿Qué tiene que andar la gente husmeando tumbas? La pregunta es, ¿por qué imponer una serie de multas y hasta amenazar con la pena capital a quien husmee dentro de las tumbas? A fin de cuentas, pues están husmeando entre los muertos. ¿Qué más le van a hacer al muerto si ya se murió? Ni modo que lo vuelvan a matar. Solamente la prensa mexicana cree que esto puede suceder, no solo por todas las cosas corruptas que suceden y porque hasta los muertos votan en las elecciones, sino porque un día me llamó mucho la atención algo que leí en un diario de México. Dices, Dios mío, con el editor no terminó ni maternal, decía el texto. Hallan el cadáver de un difunto fallecido que se murió porque lo mataron. Dije, ¿cuántas veces se murió este hombre? 5 veces lo mataron. El cadáver de un difunto fallecido que se murió porque lo mataron. ¿Y de veras está muerto? Bueno, ¿por qué este dicto? En el 49 hubo algunos disturbios, obviamente después de Cristo, con los cristianos, como lo fue mucho tiempo por causa de su predicación. ¿Cuál era su predicación? Jesús resucitado de entre los muertos. Su mensaje principal era el mensaje de la cruz. Su mensaje principal no era saca el campeón que hay en ti y tu mejor vida ahora y visualízate. Y claro que creemos en un Dios que bendice y que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, y no podemos negar que ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Pero tampoco nos vamos por las tortas y cambiamos los papeles. El cristianismo es nosotros sirviendo a Dios, no Dios sirviendo al hombre. Las cosas como son. Investiga el origen de los disturbios y le cuentan. Y Roma siempre trató de controlar esto por miedo a un golpe de estado. Se empieza a levantar el movimiento de los cristianos y Claudio, intrigado, dice, ¿por qué la gente cree esta locura? Y se siente amenazado y le dicen, pues que dicen que resucitó. Pero ¿cómo que resucitó? Es que robaron el cuerpo y se inventaron que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque la versión histórica de la desaparición del cuerpo de Jesús, que nunca fue mostrado, no hay ningún documento histórico que lo contradiga, y se predicó la resurrección a una época muy temprana después de su desaparición. La versión histórica, y aún los judíos lo reconocen, era que mientras los guardias dormían, los discípulos robaron el cuerpo. Esto lo cuenta la Biblia y no hay ningún documento histórico que lo contradiga. Los judíos bien pudieron haber dicho, no hombre, nunca nadie dijo eso, jamás existió. En la polémica judía no hay una contradicción a esta que es la versión oficial que ellos mismos creen hasta el día de hoy. Claudio entonces dice, para que de aquí en adelante no venga un grupo de locos a robar un cuerpo y luego diga que resucitó y armen otro alboroto igual, de aquí en adelante el que anda alborotando tumbas, le damos cuello, dándonos una evidencia más, una confirmación más de la versión oficial de la desaparición del cuerpo. Ahora, cuando los guardias van a contar que Jesús había resucitado y les dicen, digan que se los robaron mientras dormían, lo hicieron tratando de salvar su cabeza, porque no haber custodiado bien la tumba implicaba para ellos pena de muerte también. Para eso estaban entrenados. Al decir que se durmieron, intentaron hacer el relato más creíble, porque si no, ¿cómo la gente hubiera creído que un grupo de discípulos sin capacitación venció un grupo de soldados capacitados? No tendría ni pies ni cabeza. Entonces la gente dijo, todo tiene sentido, lo robaron porque estaban dormidos. Pero cuando analizamos un poco más la historia, surgen más preguntas que creo que en vez de resolver les aumenta problemas a los escépticos. ¿Cómo un grupo de guardias entrenados le hizo para dormirse al mismo tiempo, cuando además tu vida depende de ello?
Y la historia cuenta que hacían sellos, se ponían alrededor de la tumba y hacían turnos. ¿Será que los discípulos los drogaron antes de la cena? ¿Les dieron Tylenol? ¿Una pastilla de melatonina en su té de la noche? Dijeron 1, 2, 3, durmamos. Y roncaron todos juntos. ¿Por qué un grupo de discípulos iba a arriesgar su vida por un charlatán que te había engañado? ¿Cómo le hicieron para mover la piedra sin que nadie se diera cuenta? ¿Y cómo engañaron a los otros 500 que Pablo dice en 1 Corintios 15? De los cuales el jueves veremos, también hay evidencia histórica de que lo vieron resucitado. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Entonces tenemos los siguientes hechos. Hecho número 1, la tumba estuvo vacía, no hay duda en esto. Hecho número 2, los romanos decían, y había 2 grupos de guardias, la guardia del templo y la guardia romana, que habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Y si esta explicación es absurda, es irracional y no tiene sentido, entonces hecho número 3, solo queda una alternativa. La tumba estuvo vacía, no porque se robaron el cuerpo mientras dormían, porque esto no tiene sentido, sino porque ese hombre había resucitado. A los 3 días él se levantó. Y este decreto de Claudio nos confirma lo real que esto es. Les contaré el jueves de la transformación que hubo en Pablo, que hubo en Jacobo, hermano de Jesús, que según la historia secular no creía en él, de una comunidad judía grandísima que fue impactada, y veremos cómo un carpintero de Nazaret trajo en ellos el cambio que por siglos no logró ningún imperio. Y la respuesta a todos estos eventos es la misma. ¿Por qué cambiar tan radicalmente? Solo hay una y otra vez la misma explicación. 1 Corintios 15 es histórico. Jesús resucitó, se le apareció a las mujeres, a los discípulos, a Jacobo, a más de 500 y a Pablo. Y la gente lo puede escuchar y reírse y burlarse, pero no puedes cambiar lo que ocurrió. Y te puedes seguir riendo, pero tampoco puedes cambiar lo que ocurrirá, porque vino por primera vez, pero la Biblia dice que volverá por segunda vez por su iglesia. Y te guste o no, nadie puede alterar lo que ocurrió y nadie podrá alterar lo que está por ocurrir. Es increíble cómo todas las profecías al pie de la letra se van cumpliendo una a una. Y no sabemos cuánto, pero todo se sigue acomodando para que Él vuelva otra vez. Y esta segunda vez no es de que volverá y la gente dirá, ay, ahora sí creo, perdóname. No. Dice Apocalipsis 19 que ya no viene como el cordero inmolado, humilde, manso, a ser crucificado, porque cuando vino lo escupieron, lo insultaron, lo humillaron, lo crucificaron, y Él se pudo bajar de esa cruz y quemar a todos, y por una razón no lo hizo: por amor a ti y por amor a mí. Y mientras vivamos, su misericordia, dice Lamentaciones 3:23, se renueva cada mañana. Y a pesar de lo que hayamos hecho en los días pasados, Él nos ofrece, si nos arrepentimos, su perdón y su amor incondicional. Pero cuando venga por segunda vez, ya no habrá otra oportunidad. Hoy mucha gente lo sigue rechazando y escupiendo y humillando. Y dice la Biblia que Él viene a gobernar con vara de hierro a las naciones. No con esa mirada mansa, humilde, sí con humildad, pero con autoridad, con ojos de fuego. Y Juan, que lo ve venir con nosotros detrás de él, sus ejércitos celestiales, dice: vi en su muslo un nombre que tenía escrito, y no es el Cordero de Dios. Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores, a reinar sobre esta tierra, a gobernar sobre todo imperio, a establecer su reino por los siglos de los siglos, dice la Biblia, y reinaremos con Él y viviremos. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Vivimos con gobiernos corruptos y un mundo loco. No le bastó una pandemia, se declaró la guerra, no entienden. Y sigamos orando por ellos, exigiendo justicia, manifestándonos legalmente.
Pero cuando hagan un montón de tonterías, no dejes que te roben la paz. Si tu jefe, tu autoridad, aún dentro de la iglesia, en casa, ¿verdad? A veces las cosas no son como esperabas. Mira, no es de que seamos mensos y nos dejemos. Dios nos manda a actuar hasta cierto límite, pero no tenemos que perder la paz y el gozo, porque nuestro reino no es de este mundo. Somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del reino de Dios, y en la eternidad con Él reinaremos, no un sexenio. Entonces, que si el diputado, el vecino, mi primo tranza se enriqueció, y el coche que se compró en un mes con lo que se robó, tú vas a tener tu caballo volador por los siglos de los siglos de los siglos, porque Él vino y volverá, les guste o no. Pasó y pasará. Jesús no es una leyenda, es un personaje histórico, al igual que su vida, su muerte y su resurrección. Amén. Dile conmigo ahí en tu lugar: Dios, te doy gracias por lo que nos has enseñado en esta tarde, por lo que hemos recordado, porque quizá hay cosas que ya sabíamos y se vuelve tan común creerlo que nos olvidamos de meditarlo y de concientizarlo y vivir a la luz de la eternidad. Reconocemos, Señor, que a veces vivimos como si esta vida lo fuera todo y sacamos tu agenda de nuestra agenda. Dile: Dios, perdóname y enséñame a vivir como embajador en nombre de Cristo, como representante tuyo que soy en la tierra. Enséñame a darte gloria, a anunciarte. Señor, trae un despertar en nuestros corazones, que no haya más cristianos de la secreta, avergonzados de su fe. Que se levante un grupo de leones, Señor, a declarar que Cristo vive y a confesar que Él es el Señor. La Biblia dice que aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y para algunos ese día será muy tarde, pero hoy que no lo es, ponlos en nuestro camino, Señor, y despiértanos para despertarlos. Señor, dile: perdóname si vivía con pena, con vergüenza ante las burlas, las críticas. Hoy me queda clarísimo que el que está loco es el mundo, que el que está viviendo de forma enferma, irracional, es aquel que insiste en rechazarte. Yo no lo quiero hacer más. Yo hoy te quiero confesar como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, Jesús, en tu muerte y en tu resurrección, y te pido que con ese sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario, hoy me perdones y me limpies de todos mis pecados. Ven a reinar en mi vida. Establece tu reino en mi vida, en mis pensamientos, en mis palabras. Sé mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre y mi amigo. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. Gracias por esta oportunidad que me das. Gracias porque a los que creen en ti, dice Juan 1:12, tú les das el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y hoy salgo de aquí con la certeza de que tengo, por la obra histórica de Jesús en la cruz, el regalo de la vida eterna. Amén y amén. Gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de